Ok, ok. Ya. Les compartí a través de WhatsApp un link de WeTransfer con el título Clase 1. Por favor, descárguenlo. Y mientras va descargando el archivo, vamos avanzando con la parte teórica de la clase del día de hoy. ¿Ok? Ok. En esta carpeta, clase 1, cuando descompriman, van a encontrar el siguiente archivo. BR4B Design, ¿no? Ok. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, Van a abrir el software, en este caso InfraWorks, y vamos a abrir el archivo que les acabo de pasar. ¿Ok? En este caso, mientras van descargando, vamos a ir revisando, vamos a ir viendo, hacer una retroalimentación de la clase pasada, ¿no? Y para eso voy a abrir el archivo que hemos estado trabajando en la clase anterior. A este es. Si recuerdan, la clase pasada hemos estado avanzando el tema de propuestas a nivel de carreteras de planificación, ¿no? Hicimos propuestas, incluso hicieron un pequeño trabajo a nivel de taller eh, de un planteamiento, ¿no? Perdón. Ok. De un planteamiento desde un punto A a un punto B y cómo se podía utilizar ciertas herramientas para hacer propuestas, ¿no? Y en base a estas, elegir la más adecuada, considerando longitudes, temas de materiales, metrados de materiales, perdón, y entre otros, ¿no? Es una herramienta sencilla que la vemos por aquí. Asimismo, vimos un tema muy importante que era la configuración de carreteras de planificación. En este caso aquí no lo puedo ver porque eso está dentro del máster, si no me equivoco. Aquí está. Ok. Entonces, la clase pasada vimos esto, ¿no? Cómo podemos configurar desde un estilo existente o desde un estilo nuevo alguna propuesta a nivel de una carretera de planificación. En este caso, como vimos la clase pasada, editamos las elevaciones que podía tener la vereda, algunos elementos adicionales repetitivos, los anchos de las bermas, el propio ancho de la vía, etcétera, ¿no? Y y algunos elementos como vemos acá los postes, ¿no? Entonces eso netamente era una edición de la cartera de planificación. ¿Ok? As- Hola Alexander. Sí, estaba revisando en foros al respecto. Eh, solo los postes. Y no encontré información al respecto de editarla, ¿no? A un solo lado de los postes. En tal caso tendríamos que crear una familia, perdón, una carretera eh, y de alguna forma editar esta carretera de planificación en donde solo editaría esta zona, ¿no? Tendría que hacer una edición por un solo lado de la vía, por decirlo así, o al lado derecho, ¿no? En la configuración que vimos para editar estas carreteras o estas carreteras de planificación, voy a ir a paleta de estilos un momento. Sí, ¿no? A ver, vamos a revisar.
No, como verás, el mismo software no nos da la opción de poder disgregar por carriles, ¿no? Y hasta el momento, en la información que he estado revisando, no encontré esa opción. Entiendo que utilizando software adicionales como Civil 3D u otros, puede hacer esa corrección o edición. Pero igual voy a seguir buscando información al respecto, Alexander. Ok, continuamos. Como les comenté, la edición de las carreteras de planificación las vemos directamente aquí. Voy a cerrar esto. Ok, administrar, contenido, paleta de estilos. Esto estamos haciendo un recordatorio nada más, ¿no? Paleta de estilos, nos vamos a carreteras. Y dentro de carreteras habíamos hablado sobre cómo gestionar como un catálogo de estos estilos, ¿no? Por ejemplo, las diferentes carpetas son como un catálogo o grupo de estilos a nivel de carpetas de planificación. Podríamos crear carpetas contenedoras. En este caso yo creo uno, que era una carpeta personalizada. Creé una vía o un estilo de vía en base a un modelo existente, ¿no? Que tenía por aquí Interstate, si no me equivoco. Interstate, sí, uno de estos. Tomé uno de estos y creé un duplicado, por decirlo así, ¿no? Dupliqué el estilo seleccionado en otro catálogo. Ya, eso ya lo conocen, es netamente práctica, muy personalizado. Eh, y para editar estos estilos nos íbamos acá al lapicito y podíamos ver ciertas opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, nosotros tenemos ciertas texturas que se están aplicando a los diferentes elementos de vía, como es el pasto, vereda. Si nos acercamos podemos ver con mucho más detalle esta textura, ¿no? Aquí parece un tema de bloquetas para la vereda y el material de asfalto, ¿no? Incluso las líneas también tienen un color asignado, el eje de vía también y otros. Ok, pero en la sesión anterior solo habíamos visto la configuración como tal, ¿no? La configuración, el espaciado que vemos por aquí, ¿no? Los anchos de vía, los anchos de empalme, ¿no? Aceras, zonas verdes, etcétera, ¿no? Pero nos faltó ver algo. Si, por ejemplo, yo me voy a carretera, ¿no? Aquí, a esta zona de aquí. Un momento, voy a activar algo para poder hacer marcas. Ok, ok, listo. Ya, ok. Entonces, la clase pasada habíamos visto un tema de configuración de anchos, como vemos aquí, ¿no? Ancho de una carretera, etcétera, ¿no? Pero no hemos entrado al tema de materiales, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a esta zona, aquí, veo, se podría decir, una descripción, roadway, que hace referencia a carretera, pero si hago clic sobre este, se aparece un desplegable, ¿no? Un desplegable. ¿Y qué son estos desplegables? Prácticamente son materiales preconfigurados, ¿no? Eh, por ejemplo, acá Byway, que es vía, ciclovía, ¿no? Entre otros, ¿no? Por ejemplo, si yo le cambio aquí Roadway, le voy a poner, no sé, Green Space, ven que la parte central de la vía ha asumido o se le asignó una superficie, una textura de pasto, ¿no? Si igual le cambio aquí, por ejemplo, no sé, túnel, cambia la textura del material asignado y así, ¿no? Como les comento, esto prácticamente es una agrupación de texturas o materiales que se le va a asignar a los diferentes elementos, ¿ya? Pero, ¿de dónde saca esto el software, no? O ¿de dónde saca esta configuración, por decirlo así? ¿Se puede modificar? ¿No se puede modificar? Pues sí, sí se puede modificar, ¿no? Si no es un momento, voy a colocar la roadway como estaba anteriormente, ¿ya? Ok. ¿Ya? Entonces, ¿dónde modifico esto? Si ustedes van aquí a la parte superior, tipo de carretera, van a ver que también tengo acá, ¿no? Un tema para
se podría decir asignarle el tipo de elemento o agruparlo. En este caso estamos hablando de carreteras. Y si vamos al segundo ítem, aquí tenemos una descripción del grupo de materiales. Si hago clic en los tres puntitos acá, van a ver que se me muestra una ventana en la cual tiene un título que es grupo de materiales, ¿no? Aquí solo me permite seleccionar mi grupo de materiales o texturas, no me permite editarlo. Y como verán, tiene algo similar al catálogo de estilos a nivel de las carpetas de planificación. En este caso, yo veo aquí, por ejemplo, voy a listarlo, Strict Materials 2, ¿no? O sea, me habla que es un grupo de materiales tipo 2 para una calle, ¿no? Y como verán aquí en la parte de arriba, tiene un nombre, grupo de material, un catálogo de WPC, que son mis iniciales, y si yo despliego esto, tengo muchas más carpetas, ¿no? Si me voy a un grupo de materiales, aquí tengo varios grupos de materiales, ¿no? Boulevard, cartera de alta velocidad para ciudad, entre otros, ¿no? Y así como esto, tengo otros grupos, catálogos, como ven aquí, y otros, ¿no? ¿Y esto dónde se configura? ¿Dónde se configura? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es se podría decir, el flujo de trabajo para asignar materiales a algún estilo de carretera? Primero, definir cuál va a ser mi grupo de materiales que yo voy a asignarle, ¿no? Si yo configuro, ya tengo configurado un grupo de materiales, simplemente vengo a este botoncito y elijo el grupo de materiales que yo ya haya configurado y le asigno a este estilo de cartera, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiarlo y voy a asignarle una materiales 1, strict materiales 1, ¿no? ¿No es cierto? Ya está, ¿no? Y como verán, en la parte inferior ha cambiado algo, ¿no? El eje central se cambió a color rojo. ¿Por qué? Porque por defecto este grupo de materiales tiene cierta codificación que la configuración de la vía ya jala por defecto. En este caso, si yo me voy, por ejemplo, acá, a ver, al eje divisorio no lo tengo. Voy a cambiarle lane marking, ya, lane marking. Aquí está, ya. Cambió a blanco. ¿Por qué? A ver, voy a retroceder o voy a cancelar. Ya, ahora es amarillo, ¿no? Nuevamente voy a hacer el ejercicio. Y acá voy a decir, por favor, seleccioname Strict Materials, ¿no? Como ven, en este momento está amarillo, ¿no? Está amarillo. Voy a decirle el grupo de materiales 1 para calle. Está. Va a volverse en rojo. Y como verán en la parte superior, me aparece un asterisco al lado de la palabra eje divisorio. Eje divisorio anteriormente ha sido un material que he configurado y en este caso, por defecto le está asignando un color, el software rojo. ¿Por qué? Porque en este catálogo no existe el material eje divisorio. No existe. Por eso es que aparece con ese asterisco, ¿no? Si yo le digo, oye, asígname el lane marking, que por defecto sí existe y es un color blanco, que es el que se está usándose tanto en esta zona como en esta zona, entonces le está asignándole el mismo color, ¿ya? Ok. ¿Ya? Y de igual manera aquí, en el otro ítem, por decir así, intersección de carretera material, o exterior material, o el subsiguiente, marcas viales, yo puedo desplegar, me va a mostrar el mismo catálogo de materiales que ya tengo configurado, ¿no? Que por ejemplo, si tengo eje divisorio, ¿no? Eje divisorio es un material de simplemente color amarillo que yo le he asignado, ¿no? Y todos tienen ese mismo grupo de materiales para referencia, ¿no? Ok, ¿y dónde configuro eso? Ya que han visto que si yo selecciono aquí, aquí no me permite, ¿no? Voy a cerrar esto, voy a cerrar, y voy a cerrar esto también. Y nos vamos a administrar, y en administrar nuevamente nos vamos a paleta de estilos, aquí, ¿no? Solo para recordar, o este botón, paleta de estilos. Misma ventana, y como verán, este es como un gestor de estilos, ¿no? Esta ventana, aquí,
como un gestor de estilos que mantiene o mapea toda la información que tiene el proyecto, ¿no? No solo para carreteras, sino para todos los elementos que se puedan modelar, ¿ya? En este caso, en primera instancia vemos una pestaña que me agrupa las barras, ¿no? O barreras, por decir así. Coberturas, fachadas, modelos 3D, modelos paramétricos, grupo de materiales, que es a donde vamos a llegar en un momento, y los materiales como tal, no los materiales. Y bueno, tuberías, etc. No todos conocemos. Ya hemos revisado más que nada carreteras, cómo se configura, pero la configuración que se ha realizado a nivel de carreteras es similar a los elementos que tenemos en las pestañas aledañas, ¿no? Eh, en este caso vamos a hacer lo mismo para los materiales y grupo de materiales. En este caso nos vamos a material. Y si vamos a material, van a ver que yo tengo aquí todo un grupo de carpetas de los diferentes materiales que existen en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, para vías, roadway, tengo todos estos materiales. Voy a ampliar un poco en este caso. Y como verán, ya tiene configuradas ciertas texturas, ¿no? Ciertas texturas que se pueden usar para nuestros diferentes estilos de vías. ¿Ok? Si yo retrocedo, vamos a ir a... Haciendo clic en esta carpeta es como si estarían retrocediendo a la carpeta principal, ¿ya? Porque aquí no hay un botón de atrás las ventanas de Windows, ¿no? Que yo le pongo atrás o adelante. En este caso nos apoyamos en esta carpetita principal. ¿Ok? Para puentes, ¿qué materiales tengo? Para coberturas de terreno, ¿qué materiales tengo? ¿No? Y todos estos yo los puedo usar, ¿ya? Pero ¿cómo lo configuro, no? Ahí vamos. Vamos por aquí. Ok. ¿Ya? Vamos a hacer un poco de ayuda a memoria respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, vemos que los materiales están agrupados por ciertas carpetas que están nombradas en inglés Bridge, Block, Colors, Color, ¿no? Ok, entonces conociendo esto, ¿no? Que ya sabemos que aquí existen ciertas texturas que podemos ir usando para nuestros diferentes grupos de materiales. No solo son, o no son los únicos materiales que podamos usar, también podemos crear nuevos materiales, también podemos crear catálogos de materiales, igual que en carreteras. En la parte superior podemos utilizar toda esta barra de herramientas, por ejemplo, yo podría crear un nuevo catálogo o grupo de materiales para cierto tipo de vía, ¿no? No sé, puente pontón, por ejemplo, ¿no? Algo que... Puente o pontón, entre paréntesis. Sí, puente pequeño, pontón. Ya. Y dentro de esto yo podría agrupar los materiales que voy a usar cuando configuro un estilo de vía que me represente un pequeño puente, ¿no? Ok, perdón, material. Ya. Ok, un tema a nivel de gestión, solo como recomendación. Cuando ustedes vayan a crear ciertas carpetas, hay veces, por ejemplo, yo me pierdo aquí, ¿no? Ya que está el puente pequeño. Entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente colocarle al inicio del nombre pues, una numeración, ¿no? Para que de alguna manera se alinee en la parte superior la información y yo pueda tenerla o ubicarla de manera rápida, ¿no? Numeración y ahí lo va a ordenar el software. En todos los grupos de materiales a nivel de estilos de carteras es una buena práctica ir ordenando la información. ¿Ok? Eh, Asimismo, ustedes pueden ir creando materiales. Igual en el botón inferior van a tener un botoncito de más con el cual podrían ir creando desde cero, ¿no? Por ejemplo, aquí genera una nueva ventana en la cual yo puedo o utilizar un color RGB, ¿entiendo? Aquí está la codificación. Aquí está RGB, rojo, verde, azul. Pueden colocarle, no sé si algunos conocen sobre este sistema de codificación, no sé, un número ahí. Y los colores se, se podría decir, se configuran en base a esta numeración que yo le asigne, ¿no? Por ejemplo, combinando a nivel de rojo 255, verde 152 y azul 200, genera este color o este tono, ¿no?
o pueden elegir algún color por defecto. Eh, Asimismo, pueden configurar la anchura, altura, punto de anclaje, ¿ya? O sea, cuando asignemos un color, no importa mucho esto de aquí, ¿no? No es muy imprescindible configurar. Pero cuando asignen una textura, ahí sí hay que tener un poco de cuidado a la hora de configurar la anchura y altura de esta textura, porque en base a eso el software va a estirar la textura dentro de nuestros elementos geométricos, dentro de nuestra vía, dentro de nuestras veredas, ¿no? Y puede quedar un poco, se podría decir, sin forma, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo configuro textura? Bueno, me voy acá a tipo, textura, y como verán en la vista preliminar, el software me dice que no hay nada configurado, ¿no? Lo que tendríamos que hacer en este caso, si yo quiero una textura, bueno, podríamos ir a una biblioteca de materiales en internet, buscar alguna textura ya configurada y a través de este botón buscar el archivo, seleccionar un archivo de textura y cargarlo al software, ¿no? Y cuando uno lo cargue, aquí vas a tener una previsualización de ese material, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, como yo en este momento no tengo una textura, lo que voy a hacer va a ser traer una textura de otro catálogo. Entonces, para eso me voy a ir aquí, por ejemplo, y le voy a decir terreno. Quiero copiar este field one. Utilizamos las herramientas que hemos conocido, las que están acá abajo. Y le voy a decir, cópiame este material en mi nuevo catálogo. Duplica el estilo seleccionado en otro catálogo. Y le voy a indicar que lo copie en material 01, puente pequeño, punto. ¿Ok? Y le digo aceptar. Y de esta manera, cuando yo me vaya a esta carpeta, van a ver que acá tengo la información, ¿no? En este caso le voy a cambiar el nombre, le voy a decir área verde. ¿Ok? Y ahora, como esto tiene una textura, si lo puedo hacer con un icono grande, puedo editarlo. Y en este caso sí pueden ver que automáticamente el software ya está trabajando con una textura por defecto. Y esta es la vista preliminar. Si yo quisiera, podría cambiar esta vista, bueno, mejor dicho, esta textura, utilizando este botón, ¿no? Busco la textura determinada y aquí me daré una previsualización de ello. Por ejemplo, en este caso, ya que estoy utilizando un material por defecto del software, al yo hacerle clic aquí en estos botones, por defecto me está llevando a la ruta donde se encuentra la información del software. En este caso, como verán, yo tengo esto ubicado en la carpeta Autodesk, InfraWorks Resource, librería local, eh, podría decir información compartida o activo compartido, y texturas compartidas y multiescala, ¿no? Y ahí encuentro todos mis materiales. Si yo, digamos, le cambio aquí por esto, o por este de aquí, le digo abrir, como verán, ha habido un cambio en la previsualización de mi textura. Ahora, si yo le digo aceptar, va a modificar esta previsualización, ¿no? Y si yo tuviera o estuviera usando este paquete de materiales en algún estilo de carretera, todo se actualizaría. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, ¿me confirman? ¿Todo claro? ¿Alguna duda respecto a la configuración de materiales? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, hagan el ejercicio, creen un grupo tal cual para que practiquen el tema de material y otros, ¿no? Y en este caso, yo como ejemplo tengo aquí, recreé, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok. Mm, mm, ok.
Ok, a ver. Voy a seleccionar un roadway. Si yo entro a roadway, van a ver que tengo aquí todo un grupo de elementos. Como verán, aquí tengo bastante eh, materiales. Lo que voy a hacer va a ser seleccionarlo y voy a decir que me duplique este catálogo. Ah, ¿les ha pasado que cuando hacen alguna operación en el software les genera esto? Es un error del propio software, de la casa de software, ¿ya? En este caso voy a enviar reporte. Y cuando envían ustedes ese reporte, el software por defecto busca alguna solución, ¿ya? En este caso me está dando un reporte tipo ID con el que yo puedo darle seguimiento a este error que ha tenido el software, ¿ya? Y por ejemplo aquí, ¿no? Me da, aún necesitas ayuda, puedes visitar los foros de Autodesk para ver por qué es este error. Puedes acceder a tu cuenta para ver un tema de actualizaciones o extensiones, o puedes contactar al soporte técnico, ¿no? Por el momento, por ejemplo, en la tarde tuve también esta ventana de alerta, pero a mí, posterior a esto, me daba una opción más, que me decía, este error es recurrente y la solución que se ha encontrado o que varios usuarios han encontrado es esta, ¿no? Y te mandaba un link donde te explicaba cómo solucionarlo, qué tenías que instalar, pero más que nada eran temas internos de software, por ejemplo, bases de datos, que no tenían nada que ver con InfraWorks, sino con el mismo Windows. Y hasta que Autodesk solucione o haga un parche, posiblemente puedan seguir pasando estos errores, ¿no? Posiblemente si ahorita yo le digo a close, se cierre el software. Esperemos que no, pero vamos a ver. Se cerró. Vamos a abrir nuevamente InfraWorks. Lo bueno es que cuando uno va trabajando con InfraWorks, todo el avance que uno va haciendo se guarda automáticamente, ¿no? No se pierde, por decir así. No sé si les habrá pasado alguna vez que en AutoCAD están trabajando y se olvidan de guardar. Trabajan medio día y no guardan, ¿no? Y se cierra el programa y pierden todo ese trabajo. Alguna vez me pasó y hay una configuración incluso en AutoCAD para que se haga autoguardado cada media hora, por ejemplo. Ok, a ver, estaba acá, materiales, grupo de materiales. Ya, materiales. Voy a hacer el mismo procedimiento y si es que se vuelve a cerrar, es un problema netamente de instalación de software, ¿no? Aquí se creó mi copia, o sea, creó la copia y luego se cerró prácticamente. Aquí está. Entonces, ¿por qué hice una copia? Porque yo quería copiar todo el paquete de información que tenía este grupo de materiales, ¿no? Y estar copiando uno por uno era un poco, o sea, no es nada productivo. Entonces lo que hice fue simplemente copiar toda la carpeta. Está aquí. Entonces a este le voy a cambiar el nombre. Voy a decir 02, subguión, grupo de materiales, carretera. Carretera tipo A, por ejemplo. Ok. Y aquí, como verán, ya me lo ordena en orden, ¿no? Del 1 al 2. ¿No? Ok. Sí, eso es más que nada por la capacidad claro, la capacidad de software que tienes en este caso, mejor dicho, de hardware, tarjeta de video, no sé, procesador, memoria RAM, y por estos requerimientos es que se genera este error, ¿ya? Y hay muchas veces que se cierra el software también. Entonces, para evitar eso, lo que yo hago, por decirlo así, es configurar. A mí también me pasaba ese error y se cerraba. No sé si en la primera clase
Vieron que se cerró, incluso se bloqueó por un tema de tarjeta de video. Lo que hice fue venir acá, a este botoncito. ¿Sí? Y dentro de estas opciones de la aplicación, he ido configurando ciertas opciones para que el requerimiento sea mínimo, ¿no? A nivel de renderización. Por ejemplo, aquí en generación de modelo, subprocesos, lo puse a 16, creo que es por defecto, detalle de fachada de construcción bajo, límite 200, límite de atlas de fachada 200, esto lo puedes bajar a 150 o 100. Eh, Simplificación de terreno, radio de cobertura, radio de búsqueda de agua, 100, 100. Esto es como configuración de lo que vas a ver en el modelo, ¿no? Son rangos. Si tú le bajas obviamente acá a 400 o 300, estás diciendo al software que tengas un rango mucho menor, por lo cual va a usar menos recursos. No recuerdo si esto estaba con check o no, pero quítalo para que los requerimientos que pide el software hacia tu equipo sean menores. Configuraciones de unidades, bueno, eso no se toca. Gráficos 3D, por ejemplo, aquí optimización de la velocidad, también puedes configurar. Creo que estaba por calidad anteriormente o por defecto viene por calidad. Yo lo puse a por velocidad. Y en detalles de visualización, creo que esto estaba por aquí todavía. Yo lo puse aquí más o menos, ¿no? Porque mi máquina también tiene ese problema. Y anti-aliasing es un tema de renderización, entiendo. Yo lo desactivé. Reflejos en el agua, todo esto está activado. Quitas, por ejemplo, como verás, acá en la parte, vas a ver algo, ¿no? Ves que se generaron sombras, ¿no? Si yo le hago check aquí, desaparecen mis sombras, le hago check, aparece, ¿ya? Pero ¿qué genera si es que está activado? Más requerimientos a nivel de hardware, ¿no? Por lo cual te va a poder seguir apareciendo ese error de renderización. Entonces, para evitar eso, le quito el check, hago realista. Esto donde se ve. Si tú tienes un río, por ejemplo, si este botón está activado, vas a ver como que algo realista el río, ¿no? Algo renderizado. Pero si le quitas el check, simplemente vas a ver una mancha azul, por decir así, de agua. Los reflejos en el agua, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? El agua usualmente refleja algo. En este caso, hacer ese análisis, el software requiere también mayores requerimientos de hardware. Quitas oclusión ambiental, también desactívalo, porque esto sí te quita o pide bastante rendimiento a nivel hardware. Y nada, esas son las configuraciones a nivel de gráficos 3D. Y una vez hecho eso, simplemente lo aceptas. Por ejemplo, toda esa configuración ayuda para qué, ¿no? Mira, si yo estoy aquí, ven toda esta zona, un poco se podría decir claro o definido, ¿no? Está definido los modelos. Si yo me acerco, me acerco, lo veo a muy buen detalle, por decir así, ¿no? Pero si yo me voy alejando un poquito, la carretera está definida, voy alejándome un poco más. Está, ya, ahí. ¿No? No sé si notan acá en esta zona. Aquí aparece un corte prácticamente y toda esta zona se vuelve borrosa, ¿no? Y esta zona de aquí todavía se ve un poco definida, por decir así. Me voy alejando un poco más. Y ya se volvió completamente borrosa, ¿no? Incluso esta zona está borrosa, pero esta zona de aquí está más borrosa todavía, ¿no? ¿Y por qué? Esa configuración es debido a estos rangos, ¿no? Radio de búsqueda de áreas, ¿no? Hay que hacer las pruebas para ir identificando a qué exactamente se define. Pero con estos botoncitos, si yo le pongo mayor rango, le pongo un nivel alto, a esta distancia se vería ver bien definido, pero eso va a requerir mayor requerimientos de hardware. ¿Ok? Ok, Mateo. Por favor, trata de hacer esas configuraciones para que no se cierre tu software en tal caso. Ok, continuamos. Como les comenté, generé o dupliqué un grupo de materiales, le puse grupo de materiales carretera tipo A. Yo entro aquí y tengo todos estos materiales, ¿no?
En este caso, yo no tengo, se podría decir, un material para el eje de vía. Voy a crear un color aleatorio, por decir así. Y le voy a decir, créame un color, que el color sea, no sé, amarillo, pues. Entonces, amarillo, aceptar, acepto. Aquí está. Eje, le puedo poner eje de vía, tipo, no sé, tipo 1. Ok, ahí está. Ya. Y ahora me voy a ir al grupo de materiales. Grupo de materiales. Y dentro del grupo de materiales tenemos algo un poco diferente, ¿no? Si yo me voy a material, si bien es cierto, dentro de material yo tengo carpetas que agrupan mis materiales, pero esta agrupación es como una categorización de los diferentes materiales que tengo. Simplemente lo tengo, digamos, agrupado por carpetas. El grupo de materiales, sin embargo, es una agrupación que yo voy a usar para asignar a un estilo de carteras, o claro, un estilo de cartera de planificación. ¿Ok? De igual manera, aquí puedo crear un catálogo, puedo crear estilos. En este caso, yo ya tengo un catálogo creado, ¿no? Y lo que hice fue, desde un estilo existente que era el Strict Materials 2, dupliqué este estilo en una carpeta determinada que era la que acabo de crear, que era catálogo WPC. ¿Está? Y lo copié, ¿no? Aquí, Strict Materials. Ahora, si yo selecciono esto, este estilo de materiales, mejor dicho, este es un estilo de materiales, yo puedo editarlo, ¿no? Yo selecciono aquí y me aparece una ventana nueva en donde yo puedo estirar aquí y puedo ver esto, ¿no? Tengo por defecto los elementos que hemos visto, vías, ciclovías, carreteras, etc., ¿no? Ok, ya. Entonces, por ejemplo aquí, voy a eliminar este de aquí y voy a eliminar, no, no voy a eliminar este, ¿ya? Voy a ir aquí a materiales y recuerden que acabo de crear un eje de vía tipo 0 con un color amarillo. Le voy a cambiar el color solo por temas de ejemplo para poder identificarlo de manera rápida. Estoy poniéndole un color rojo. Ok, no quiere actualizar. A ver. Ok. Este es un pequeño bug, se podría decir, del software. Debería actualizarse porque yo ya le he asignado un color rojo, ¿no? Vamos a cambiar de textura, color, vamos a cambiar de otro color. A ver. Ok, vamos a cerrar. Abrir nuevamente. Materiales. Vamos aquí. Ok, lo que voy a hacer va a ser eliminarlo, ¿ok? Vamos a eliminarlo y vamos a crear un nuevo. Sí, eje de vía tipo 01, creo nuevo, nuevo, selecciono, vamos a ponerle un azul para hacer una prueba. Ok, ahí está, eje de vía. Y como les comenté, la buena práctica no solo aplica a carpetas, sino también a materiales, ¿no? Al inicio le podría poner, si es un material que voy a usar recurrentemente y quiero ubicarlo de manera rápida, pues la codificación, la numeración inicial, ¿no? El sufijo. Y como verán, haciendo eso, me lleva el material a la parte superior. ¿Ok? Y luego de esto me voy al grupo de materiales. Y como les comenté, el grupo de materiales son estilos de materiales que yo voy a aplicar a estilos de carreteras. En este caso tengo un catálogo, tengo aquí un grupo de materiales que creé como copia, Strict Materials 2, lo voy a editar. Y como verán, dentro de esto tengo una ventana emergente que tiene lo siguiente, ¿no? Eje divisorio y varios otros materiales. Entonces lo que voy a hacer va a ser agregar ese material azul que creé en materiales, ¿no? En la pestaña de materiales aquí. Entonces, ¿qué hago?
voy a decirle a software, bueno, en este grupo de materiales, cerrar aquí, en este grupo, en este estilo de materiales, vamos a modificarlo, voy a editarlo. Y le voy a decir, a ver, vamos a seleccionar acá. Color materials, ok. Voy a decir, créame un nuevo material, ponle un nombre. Voy a decir, no sé, este va a ser pintura zona A. Aquí voy a buscar qué material es. Y como verán, cuando hago clic en esta zona, aquí, hago doble clic, aparece una nueva ventana donde yo puedo seleccionar ya sea un material o un color. Si es material, voy a buscar, ¿no?, lo que acabo de crear. Por ejemplo, el grupo de materiales carretera tipo A, eje de vía y acepto. Y por defecto ya lo está jalando. Está jalando. Y bajo este concepto, si ustedes se dan cuenta, aquí primero me dice el material, ¿no? ¿Qué es un material, mejor dicho? No es un color, no es un material. Luego que está dentro del 02 su guión grupo de materiales carretera tipo A. Y luego me dice que el nombre dentro de este material es un 01 eje de vía, ¿no? Ok. Y si yo voy revisando los materiales que están en la parte superior, puedo ver lo mismo, ¿no? Veo la ruta del material, de dónde se ha sacado esa información. En este caso hablamos de roadways, por ejemplo, aquí. Aquí hablamos de colores. Aquí hablamos de una cobertura de terreno. Aquí de un bloque de ciudad. Y aquí de una cobertura de terreno nuevamente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que este estilo de materiales se configura y puede extraer información de diferentes catálogos o grupos o carpetas de materiales que están configuradas aquí. ¿Ok? Entonces la configuración primero se da en la pestaña material y luego esos elementos o materiales configurados se agrupan como un estilo dentro del grupo de materiales y esa agrupación o estilos de materiales es la que se usa para mis estilos de carreteras, ¿ya? De carreteras de planificación. Ok. Cuando vayan usando, poco a poco se van a dar cuenta que todo esto tiene la misma lógica de uso, ¿no? A nivel de estilos, a nivel de grupo de materiales y de cosas, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Ok, cerró. Oh, ok, un momento. Chao. Ah, claro, 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 Joel. A ver, voy a aceptar esto de aquí. Ya. Y vamos a aplicar este material. Ya, el siguiente ejercicio va a ser utilizar este material configurado para aplicarlo dentro de esta vía. ¿Ya? Va a ser algo sencillo. Lo voy a aplicar, por decirlo así, a este trazo discontinuo que vemos acá en el eje. Solo por un tema ilustrativo le vamos a colocar el color azul que hemos creado, ¿no? Ok, entonces, ¿qué haría yo, no? O sea, ya tengo configurado mi estilo. Primero, mi material, mis catálogos de materiales. Luego, configuro mi estilo de materiales. Y después, configuro mi carretera de planificación o mis estilos de carretera de planificación. Ok, siguiendo ese flujo de trabajo, ahora abordamos la configuración del estilo de carretera que hemos visto la semana pasada y ahora vamos a verlo aplicando ese material configurado que hemos visto aquí, que va a ser este, ¿no? Este de aquí. Vamos a aplicar este material, pintura zona A, aquí al eje, ¿ya? Y como tal, también podríamos aplicar todos estos materiales, podemos usar todo este catálogo, pero vamos a hacer ejemplos solo con este, ¿ya?
Entonces, en este caso, puedo seleccionar la carretera como tal. Y aquí en la parte superior hablaríamos de un estilo. Pero si recuerdan, si yo hago clic acá, yo no voy a poder editar, simplemente voy a poder asignar el estilo ya configurado, ¿no? No me deja. Solo estilo. Entonces, ¿dónde tengo que ir para configurar este estilo de carretera? Bueno, eso vamos a cerrar y nos vamos a carreteras. Carreteras. Aquí. Busco este estilo, que yo recuerdo que está dentro de personalizado. Aquí. Igual vamos a configurarlo, voy a cambiar el nombre, al inicio le voy a poner 01, guión, subguión, para que se ubique. Ya sí lo voy a poner, no importa. Ahí está. Personal, y aquí está. Esta es mi calle de 2 vías, se supone que este también es mi calle de 2 vías, aquí está, ¿no? Entonces, ya que lo identifiqué, sé que estoy trabajando en el mismo estilo de carretera y se va a actualizar, ¿no? Entonces, selecciono este elemento y lo voy a editar. Ya conocen esta pestaña o esta ventana y vamos a ir editando, ¿no? Entonces, este eje, el software lo define a través de este campo, marcas viales, ¿ok? Lo que pasa es que la estructura de cómo está diseñado, se puede decir, InfraWorks, es la siguiente, ¿no? Ciertos elementos que están aquí listados me representan cierta información geométrica o a nivel de superficies dentro de este modelo, ¿no? Y lo mismo aplica para los elementos como túneles o vías férreas, ¿no? Hay una estructuración algo similar, ¿ya? Y los elementos que están en la parte inferior, también aquí como hemos visto, carreteras, y cosas, están ligadas a ciertas superficies que están dentro de este modelo 3D. Entonces, con la práctica uno ya va conociendo, ¿no? A qué elemento geométrico, por ejemplo, corresponde esto de aquí, ¿no? Yo sé que esto corresponde aquí. Entonces, si yo voy aquí a este desplegable, le digo, mira, selecciono y voy a buscar, ¿no? El material. Y yo recuerdo y sé que el material azul es este de aquí, pintura zona A, ¿no? Le puedo poner pintura azul, ¿no? Le hago clic aquí y como verán, el material ya se aplica, ¿no? Color azul. Y si yo le doy a aceptar, automáticamente el modelo o la carpeta de planificación debería cambiar. Ahí está. Se actualiza. Igual podría aplicarle, digamos, el color azul a estos otros detalles blancos de igual manera. En este caso, esas líneas blancas no están representadas por ningún listado que se encuentra en esta parte superior, sino están por aquí abajo, si no me equivoco. Entonces vamos a buscarlas. Creo que son este de aquí. Creo que es el shoulder strip, que tiene ese nombre a nivel de inglés. Empalme. Y en este momento tiene el material asignado de lane marking. Entonces yo le voy a hacer clic aquí y le voy a decir asígname el color azul o pintura zona A. Y como verán ya cambió el color, ¿no? Nuevamente aceptar. Y ahí está. Y este mismo procedimiento se puede hacer tanto para estos elementos como para esta superficie, por ejemplo, de la carretera, ¿no? El asfalto. Por ejemplo, si ustedes están por, no sé, ciudades como Cusco o Arequipa, ¿no? Hay veces la vía no es asfalto, sino es adoquinado. Entonces pueden buscar una textura de adoquinado y asignarle esa textura a la vía para que tenga algo de realismo, por decir así. Perdón. ¿Ok? Estos estilos se pueden exportar. Ok. ¿Te refieres a los estilos de materiales o vías, Alexander? Ok. Sí, mira, por ejemplo, si estamos acá en carreteras, yo tengo aquí ya configurada. Imaginen que esto es una configuración de algún especialista, no sé, para un tramo de vía, no sé, algo, ¿no? Es una propuesta para un tramo de, no sé, de medio kilómetro, de cosas, ¿ya? Entonces esto ya está definido a nivel de planteamiento y quiere
quiere pasarlo de esta máquina a otra máquina, ¿no? O quiere enviar el archivo de la cartera de planificación. ¿Cómo envío el estilo, por decir así? ¿No? Si yo selecciono el estilo como tal, que está dentro de la carpeta strip 01 personalizado, yo lo selecciono y yo voy a la parte superior, aquí, a esta serie de herramientas. Van a ver que por defecto tengo herramientas que se encuentran ahí, pero algunas están desactivadas, ¿no? Por ejemplo, aparece un X, un botoncito como una hojita con una flecha, guardar, una cosa, ¿no? ¿No? Si está como X, no me permite eliminarla, porque aquí estas herramientas son herramientas para un catálogo, no para un estilo de vía, ¿no? Si yo quisiera eliminar mi estilo de vía, tendría que irme a la parte inferior, ¿ok? Y como conocen, aquí es para generar un nuevo estilo, eliminarlo, duplicar en un catálogo fuera de este 01 personalizado donde me encuentro, o duplicarlo dentro del mismo catálogo, como verán 02, o editarlo, ¿no? Lo selecciono, lo edito. ¿Ya? Entonces, si yo quiero exportar o enviar o guardar este estilo, como verán en la parte inferior, no tengo ninguna opción. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Tengo que configurar todo este cero? No. Lo que tienes que hacer es salir a la carpeta principal, en este caso strip, y en este caso yo sé que esa carpeta contiene el estilo que yo deseo enviar, que deseo exportar, que deseo compartir, el cual ya he configurado. Entonces, selecciono esta carpeta y en este momento las herramientas que están en la parte superior a nivel de catálogos se activan, ¿no? Puedo crear un nuevo catálogo, puedo eliminar el catálogo, y si yo me hago clic aquí, puedo importar un catálogo de estilos. Ajá. Si me dice que puedes importar, es porque en algún momento de algún sitio se puede exportar un catálogo de estilos. Entonces, ya, si yo voy un poquito más a la derecha, veo un botoncito de guardar. Si yo me posiciono encima, me dice exporte el catálogo de estilos seleccionados. Me da la opción de exportar, ¿no? Entonces, simplemente yo podría hacer clic aquí. Como verán, me aparece una ventana nueva, me voy a escritorio, dentro de escritorio voy a crear una carpeta nueva, es decir, estilos de cartera, estilo de vías de planificación. ¿Okay? Dentro de esta voy a guardar, voy a poner estilo 1, perdón, nuevamente, mi escritorio, de planificación, nuevo, catálogo 1, selecciono. Y en este caso, simplemente me ubico en la carpeta donde quiero guardar, dejo el nombre por defecto y lo guardo. ¿Ok? Y ahora yo me voy a ir a mi escritorio, ¿no? Donde acabo de guardar. Voy a abrir una carpeta nueva, me voy a escritorio, ubico la información, estilos de vías de planificación, catálogo 1. Y como verán, tengo un archivo aquí en formato o en extensión punto .json. Strip su guión 01, su guión personalizado, punto styles, punto JSON. Y este archivito es el que contiene toda la información de las carreteras configuradas o carreteras de planificación configuradas dentro de mi carpeta 01 personalizado. Si yo tuviera aquí más vías, más vías, todo ese paquete de vías configuradas se estaría exportando dentro del archivo que anteriormente les mostré. Dentro de este. ¿Ok? Vamos a copiar, control C, control V. Acá tengo una copia, solo para hacer un ejemplo. Voy a editarlo y le voy a poner un nombre. Como verán, la extensión es .json. Si yo quiero cambiar el nombre, por defecto la extensión no me deja modificarla o cambiarla, pero si ustedes lo borran, la extensión, el archivo ya no va a funcionar, ya no sirve, por decir así, ¿no? Incluso me da una alerta.
Si cambias la extensión, el archivo puede dejar de funcionar, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, lo que voy a hacer es, imaginemos que algún usuario de software ha desarrollado cierta información o configuración de carreteras o vías y me pasó el archivo. Y me lo pasó con el nombre siguiente, ¿no? Grupo de vías 1, vías 01. Y imaginemos que la persona responsable era, no sé, Juan Herrera, ¿no? Herrera. Ya está. Entonces, a mí me llega esta información y lo que yo voy a hacer es, estando dentro de mi catálogo de carreteras, yo podría irme a principal y dentro de principal podría decirle, quiero importar. Quiero importar un catálogo de estilos. Hago clic aquí. En este caso, a ver, no me está apareciendo. Vamos a ver. Vamos a funcionar esto. A ver, ¿dónde lo puso? Ok. Hacer nuevamente la prueba. A ver, voy aquí. Voy a seleccionar esto aquí. Abrir. A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Voy a copiar este estilo en otro sitio. Voy a crear un catálogo nuevo. A ver, vamos a crear 02, el guión. Oh, estilo A. Y dentro de estilo A no hay nada. Voy a irme a este catálogo que yo tengo. Voy a agregar este de aquí y voy a duplicarlo dentro de estilo A. ¿Perfecto? Ok, ahí está. No hay ningún problema. Vamos a ver qué sucede si yo, por ejemplo, selecciono el estilo personalizado, en el cual yo tengo calle de 2 vías, y lo elimino, ¿no? Se supone que este estilo, este de aquí, está aplicado a esta vía. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo selecciono este de aquí y lo voy a eliminar. ¿Se eliminar? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Como el estilo que estaba asignado a esta vía por defecto se eliminó, el software ya no tiene de dónde vincular la información y me ha generado por defecto una vía, ¿no? Ahí está. No se preocupen, por el momento eso está aquí. Vamos a, lo puedo volver a asignar, pero quiero hacer una prueba. Quiero importar este estilo que yo exporté anteriormente. Ah, ok. ¿Ve? ¿Sí vieron qué pasó? Vamos a cerrar, ¿ya? Eliminar nuevamente. Ok. Anteriormente, como yo no estoy, yo hice pruebas en otra versión posiblemente, ahí sí funcionaba, en este caso no está funcionando. Cuando yo creaba un estilo o exportaba, por ejemplo este de aquí, y yo modificaba netamente el nombre sin editarle la extensión, funcionaba, ¿no? El paquete de estilos, ¿no? En este caso no me ha permitido hacer esa operación, ¿no? Porque parece que el archivo como tal guarda información de metadatos de los elementos o hasta el mismo nombre, ¿no? El mismo nombre, strict, _01 personalizado, etc. En el mismo nombre está la estructura de la carpeta de cómo se va a vincular esa información cuando yo la importe, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver que 01 personalizado va a ser la carpeta que se va a generar cuando yo vincule aquí o importe mi estilo de vía, ¿no?
Del mismo modo, strip 1 va a ser la carpeta contenedora de este estilo, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí yo me voy a ir a strip, entonces yo le voy a decir, bueno, vamos a importar y le voy a decir, impórtame este archivo. Dentro de la carpeta strip, su guión, y créame una carpeta 01, su guión personalizado, punto style, ¿no? Ok. Digo eso y lo que me va a crear aquí es la carpetita que anteriormente hemos visto, personalizado, y aquí está, que hay dos vías. ¿Ya? Entonces, de esta forma, como yo puedo ir compartiendo mis estilos, ¿no? Voy a hacer una prueba más. Control C, Control V. Así, copia. Y le voy a decir acá. Ok, vamos a ver si esto funciona. Nuevamente, impórtame. Ah, y ahora sí aparece, ¿no? ¿Ven? Se aparece. ¿Por qué? ¿Por qué no me apareció anteriormente? Porque el software detecta automáticamente la estructura de carpetas. Street, Street. Y lo que va a hacer posiblemente cuando yo vincule esto es crearme una carpetita acá que diga 01 su guión Wilder y dentro de esta carpetita va a ser el estilo de vía que ya he configurado. Vamos a hacer la prueba. Aceptar. No, no, nada. No, parece que no. No se puede editar tal cual. Simplemente se puede exportar y vincular. Ya no puedes ni cambiar el nombre. Entonces, ¿esto qué nos da como know-how? Que toda la configuración que nosotros hagamos en nuestro catálogo, me refiero a esta estructura de carpetas, tiene que estar definida desde ya en todos los equipos, ¿no? O sea, nadie puede ir cambiando los estilos o los nombres. Solo una persona que va a ir gestionando cómo se va a codificar toda la información, cómo se va a agrupar la información. ¿Ok? Eh, ya. Y como les mencioné, ¿qué pasaba cuando eliminaba el archivo asignado acá, ¿no? Como se desconfiguró todo un modelo genérico, por decir así. En este caso voy a seleccionarlo, le voy a decir, bueno, agrégame más estilos y asignale el estilo personalizado, puede ser, o el estilo A, que también es el mismo. Y ahí está, ¿no? También podríamos probar con el estilo personalizado que anteriormente estaba activo, ¿no? A ver, aquí, personalizado, aceptar. Y es el mismo, ¿ok? Voy a cambiar esta configuración un momento. Ok, listo. A ver, otra pregunta. Ok, por acá. En la línea central se puede poner doble, color amarillo y blanco. No he visto eso a nivel de diseño que se puede hacer. No recuerdo, la verdad. De repente se puede, pero ese es un tema de diseño. Eh,
En realidad, hay una configuración para que acá en el medio aparezcan varias líneas, ¿no? Dos, tres líneas. Pero eso más que nada depende de la textura asignada. ¿Ok? Profe, línea continua o descontinua. Se puede modificar a doble, línea, continua y otra discontinua. Joel, ¿te refieres a que un tramo, por ejemplo, este tramo sea continuo y este otro tramo sea discontinuo? Supongo que algo así, ¿no? Si fuera esa tu pregunta, en realidad la vía es como que de cierta progresiva tiene una configuración. Pero si tú quisieras, digamos, indicarle que de cierta progresiva va a tener una configuración determinada con línea continua, pues habría que configurar ese tramo o crear un estilo de vía en donde en ese tramo de progresiva la línea sea continua. Y en el otro tramo, elegir otro estilo donde la vía sea discontinua, o sea, de vía doble o de doble línea central, etc. ¿Ok? Voy a revisar un tema aquí, por favor. Un momento. Carlas. A ver, un momento, Alexander. ¿Te refieres a algo así? A ver, está... Supongo algo así como está aquí. Yo, sí, sí se puede, pero es un tema de configuración más que nada por texturas. Como te comenté, utilizando una textura que estaba buscando, no la encontré. Incluso en el eje de vía se podía poner cuatro líneas viales, ¿no? Eso era por una configuración a nivel de texturas, ¿ya? Entiendo, desde ese punto de vista, desde esa configuración o viendo esa configuración previa, entiendo que este tipo de configuración sí se puede realizar, pero a nivel de texturas, ¿no? Entonces, dejémoslo como pendiente. En la próxima clase es lo primero que vamos a ver, a configurar estos ejes centrales para poder tener esta presentación. ¿Ok? Ingeniero, una consulta. Sí. Por ejemplo, en las curvas hay doble línea y luego continúa como una sola línea. ¿Eso se debería dividir el elemento o de qué modo se debe hacer? Sí, mira, respecto a eso, usualmente la estrategia que seguimos, como te comenté, era, por ejemplo, aquí no vamos, voy a duplicar este, vamos a hacer un ejemplo. Voy a seleccionar este. Yo sé que es una calle de dos vías, pero este le voy a cambiar de nombre, ¿no? Eje central continuo.
un discontinuo. ¿Ya? Y lo que voy a hacer va a ser duplicar este elemento, duplicar dentro del mismo catálogo, ¿no? Y aquí le voy a poner sin eje central. Este es netamente un ejemplo, por favor. Vamos a hacer la configuración de la próxima clase, ¿no? Un eje central. Ya. Como verán, es el mismo estilo. Lo único que estoy haciendo es identificar que uno de los estilos va a tener un eje central continuo y el otro no va a tener eje, por decirlo así, ¿no? Entonces, si yo me voy a esta carretera de planificación, ojo que es una carretera de planificación, solo por un tema académico, lo que voy a hacer va a ser generarle, voy a mover esto por aquí, ¿no? Ahí, es una curva, ¿no? Es una curva, como verás, la pregunta que me hiciste. Como verán aquí, como esta es una cartera de planificación, no tengo PIs, inicio de curva, fin de curva. Eso lo vamos a ver eso lo vemos en las carreteras compuestas, por decirlo así. Estas están aquí, que ya lo hemos visto anteriormente, con carreteras compuestas, ¿no? En este caso, si por ejemplo la parte de la curva tendría una característica especial dentro del eje, ¿no? Configuración especial, con carreteras de planificación no se puede hacer mucho, por decir así, no se puede editar mucho, ¿ya? Porque no me deja seleccionar el elemento como tal, por ejemplo, el mismo eje, no me deja. En carreteras compuestas sí me deja seleccionar los elementos que componen la carretera compuesta, las bermas, los taludes, las vías, los carriles, etc. Hasta el propio eje me deja seleccionar para configurar. En la cartera de planificación no. Pero si tú a nivel de cartera de planificación quieres hacer una propuesta, uno de los artificios sería a un punto, se podría decir, seleccionado manualmente, añadir un vértice. Estoy añadiendo un vértice en este punto y voy a añadir otro aquí. Añadir vértice. ¿Ya? ¿No? Y por aquí voy a dividir el elemento. Estoy dividiendo el elemento. ¿Ok? Y por aquí voy a dividir nuevamente el elemento. ¿Ya? Y como verás, ya tengo 3 tramos de carretera, de planificación. Entonces, lo que voy a hacer en esta zona de la curva, ¿ya? Va a ser asignarle el otro estilo. Voy a seleccionarlo y le voy a decir, ¿sabes qué? En este momento esta calle de 2 vías debe ser... aquí es seleccionar el que está en personalizado. Voy a hacer clic, más estilos. Voy a ir a estilo A. Dentro de estilo A voy a seleccionar lista de iconos. Le voy a decir sin eje, ¿no? Sin eje. Y lo voy a aceptar. Y como verán, no ha pasado nada. Está igual, ¿no? Al menos ya que estoy usando un estilo con la misma configuración, en la junta, por decir así, o la unión de estos dos estilos, no hay diferencia, ¿no? O sea, todo se conecta perfectamente. ¿Por qué no hay ningún cambio? Porque yo no he editado como tal el elemento. Este aquí. Pues lo que voy a hacer ahora es irme a mis carreteras, voy a ir a eje central o sin eje central, lo voy a editar. Y en la ventana le voy a decir, oye, el eje central, ¿no? Este eje central, apágame la pintura central, ¿no? Apágame el eje. Es más, también le puedo decir, apágame las líneas laterales o cámbiame de color las líneas que están marcando los carriles, ¿no? Voy a decirle aquí, lane marking, ponlo a blanco, ¿ok? Y acepto. Y como verán, cambia, ¿no? ¿Ves la transición, por decir así, a nivel de configuración? En esta zona viene con líneas discontinuas y aquí ya desaparece esa configuración, ¿no? Llega al otro tramo de vía, como verás, ya continúa. Es un artificio, como te comento, porque en las carteras de planificación, el objetivo de las carteras de planificación es planificar. Es una propuesta más que nada. Para que se vea algo visual, para que nos ayude a determinar las longitudes propuestas, un tema de cálculo de materiales, netamente para eso, ¿no? Entonces, ahí no influye mucho, entiendo, que las marcas. Eso ya, cuando ya estamos en una etapa de diseño, ahí sí es necesario colocar correctamente estas marcas viales, por decir así, ¿no? En los diferentes elementos geométricos que tiene la vía. ¿Ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí la marca vial termina en esta zona, ¿no? La carretera
de este tramito es hasta acá aproximadamente, y la marca está por aquí. Entonces, posiblemente ese es un tema de configuración. Si yo selecciono este tramo, van a ver que aparece aquí una herramienta, como un cilindro, y si me posiciono encima, cambia de color y puedo arrastrarlo. Vamos a ver qué pasa. Y como verán, al hacer eso, la marca vial ya llega hasta el límite o la intersección con mi otra configuración de vía. Y lo propio puede ser aquí. Ok. Ok. Listo. Algo que tienen que tomar en cuenta es, por ejemplo, yo hice o dupliqué un elemento existente, ¿no? Porque a nivel de planificación yo ya estoy estimando cuál va a ser mi ancho que voy a asignar a mi vía, ¿no? Las bermas, anchos de vías, no sé, los elementos que van a estar dentro de esto. Entonces, lo único que hice es duplicar el elemento y configurarlo visualmente, a nivel de materiales, a nivel de textura. Incluso la textura también podría cambiar de mi vía. Pero si, por ejemplo, este estilo, ¿no? El de mi vía central sin eje, ¿no? Que es este aquí. Si yo lo configuro y, por ejemplo, aquí le cambio las dimensiones, ¿no? Por un tema de error, no sé. Cambio y acepto. ¿Qué va a pasar? El software va a tratar de unirlo, va a tratar de unirlo. Y posiblemente, ya que las dimensiones son diferentes, no está haciendo un match, lo que va a pasar es que va a generar un posible error, como vemos aquí. Aquí desde ya hay algo medio raro. La vereda no se une correctamente. No se une correctamente. Las marcas viales tampoco. Me genera un elemento adicional paralelo, por decir así. Aquí. Y podría modificar esto con este pin, por decir así, para eliminarlo. Como verán acá ya, al utilizar esta opción de mover, por ejemplo, acá yo estoy diciendo el límite de esta carretera va a estar por aquí, hazme la junta por aquí, ¿no? Y como verán, aquí la marca, esta marquita, varía. Esta se puede decir transición, ¿no? Puedes ir un poco más aquí, hazme la transición, ya, esta es una transición más pegada. Pero si esto está pegado aquí, prácticamente no hay transición. Como verán, ¿no? No hay transición. Muevo aquí, me genera una transición. Y lo mismo con esta zona de aquí, ¿no? Con la otra vía. Si yo, por ejemplo, selecciono esto y lo ubico aquí, ya, no hay transición. Quiero que la transición sea en esta zona. Selecciono, lo jalo un poquito atrás y me hace una transición ya desde la configuración del anterior elemento, ¿no? Y como verán, en esta zona también me hace una transición de la vereda. Aquí está. Eso ya es automáticamente. El software ya hace esos cálculos, trata de darle la figura, por decir así. Trata de buscar. ¿Ok? Ok. Pero esto es porque yo estoy haciendo unos arreglos, ¿no? En principio, ¿cómo estaba esto? Estaba así, ¿no? ¿Ya? Y si lo hubiéramos dejado de esa manera, hay errores que se tienen que corregir. Por ejemplo, esto del postes, esto de las banquetas o de las barreras, por decir así, ¿no? En esta zona de igual manera. El tema de el área verde, ¿no? De cosas. Entonces, a pesar de que el software hace sus cálculos propios, hay un tema de revisión y de corrección de modelos, ¿no? ¿Está? Aquí está. Pero ¿qué pasaría si el modelo como tal, este que yo he editado, tendría no sé, una configuración muy brusca, ¿no? Ponte que me equivoco y vamos a buscar aquí carreteras. Carreteras, estilo A, este, sin eje central. Ponte que el cambio es muy brusco, que no es 3 metros, es uno, ¿no? Una trochita, no sé, una cosa. Por un error. O es un pontón, un puente que está mal configurado, los anchos no coinciden. Lo que va a pasar, como les digo, el software va a tratar de unir estos elementos, pero siempre va a haber un tema de error, ¿no? Una vía
yo creo que jamás tendría esta configuración, ¿no? Tener una transición de un ancho de carril de 350 a 1 metro, ¿no? ¿No? Y por defecto aquí, ya que yo ya había hecho una configuración previa, me hace una transición el software. Pero si no hubiera hecho esa configuración, el software me estaría mostrando esto, no lo siguiente. Me estaría mostrando esto. Entonces, de preferencia, cuando hagan estas transiciones, utilicen una copia del planteamiento inicial, ¿no? De su vía de planificación. ¿Ok? Ok. Ok, espero que todo claro respecto a las carteras de planificación. ¿Sí? Eh, Como les comento, tengamos claro que el objetivo de esta herramienta es netamente hacer una evaluación de un planteamiento inicial. Ya el desarrollo a nivel de ingeniería se apoya en softwares como Civil, que luego regresan acá a InfraWorks para hacer un mejor detalle de las propuestas. Y ahí, por ejemplo, ya se utilizan, como les comenté, las carteras compuestas, que sí nos permiten una mayor edición de la información y mayor configuración. ¿Ok? Si ustedes seleccionan el elemento como tal a nivel de cartera de planificación, solo tienen los siguientes elementos para configurar, ¿no? El nombre, por ejemplo, calle B, el estilo, ¿no? Hay unos estilos de regla que son para configurar como filtros, entiendo, como condicionales, grupo de materiales asignado, atributos, geometría, ¿no? Y por lo que ven en esta tabla es algo mínimo la información que se puede, no configurar, sino asignar, ¿ya? Asignar más que nada. Ok. Bueno, cerrando esto, ya hemos terminado con el tema de carteras de planificación. Vamos a empezar a usar un poco más las carreteras compuestas. Y para esto les voy a pedir que utilicen el archivo que les he enviado a través de WeTransfer. Descarguen ese archivo que pesa como 200 megas. Y lo que vamos a hacer va a ser abrirlo. No, simplemente van a InfraWorks, al iconito de la I que está acá en la parte superior y le decimos abrir. Dentro de abrir, buscan el archivo que les compartí. Vamos a buscar dónde está. Ese estaba en descargas. Pues InfraWorks. Uno. Ok, aquí está. ¿Ya? ¿Por qué yo tengo varios archivos? ¿No? Lo que ustedes van a tener va a ser este de aquí, el SQL, y una carpeta contenedora de información. ¿Ya? El dr-4b-design.files y el archivo SQL con el mismo nombre. Hacer un poquito más grande. Cuando ustedes abran ese archivo van a tener este y este aquí. ¿Por qué yo tengo dos o cuatro, mejor dicho? Porque al momento de que ustedes generen un nuevo archivo, el software les va a decir, este archivo ha sido elaborado en una versión pasada, ¿no? Una versión de una versión 2000, no sé, 18, 20, 21. Entonces, cuando ustedes generen, les va a preguntar, ¿quieres actualizar el modelo como una copia nueva o quieres actualizar el modelo como tal, como con el mismo archivo? Yo por defecto le puse, bueno, créame una copia nueva, ¿no? Créame una copia, actualízame esa copia. Ya, el archivo original déjalo. Por eso es que me generó una copia, como su nombre lo dice, me generó los archivos, ¿no? Duplicó el archivo. Entonces, cuando ustedes hagan clic aquí, después de abrir, en abrir, y está cargando y me pide lo siguiente o me da la siguiente alerta. Se requiere actualización. Este modelo se ha creado en una versión anterior de InfraWorks. Puede actualizar el modelo existente o actualizar una copia local del modelo para comprobarlo de antemano, ¿no? Yo, por buena práctica, nunca actualizo los modelos, ¿no? Siempre deben tener backups, siempre deben tener copias, mapeadas por fecha, por un tema de recuperar información. Si bien es cierto, el software ya crea escenarios, o mejor dicho, alternativas, y autoguarda, eh, siempre por ahí puede pasar algo que te pidan, oye, el archivo que se ha desarrollado a la fecha tiene un error, hay que regresar a la versión de hace una semana, ¿no? Entonces, buena práctica generar backups con una frecuencia
dependiendo del tipo de proyecto, no semanal, quincenal, mensual, N cosas. En este caso voy a actualizar una copia, no voy a sobreescribir. Si ustedes hacen clic acá en actualizar el modelo como tal se va a actualizar y lo va a reemplazar, ¿ya? Entonces, para evitar eso, simplemente actualicen una copia, ¿ya? Entonces, aquí se está generándose un archivo nuevo. Aquí, por ejemplo, me está pidiendo el nombre. Como yo ya he usado esta opción, le voy a poner copia 2, o mejor dicho, B2. Le voy a decir copia. Y el software está procesando la información. Está haciendo una copia y actualizando este modelo. William, ¿con qué versión de software estás? Si estás con la 2023, no deberías tener ese problema. Ah, ok. Sí, es porque de repente, bueno, el archivo en sí ha sido desarrollado con una versión 2020, pero con una actualización. Entonces, o sea, tu software está desactualizado respecto al archivo, por lo cual no vas a poder abrirlo. Lo mismo pasa con Revit. Los software no son retroactivos a nivel de archivos, ¿no? Por ejemplo, si uno desarrolla un archivo en Revit en la versión 2020 y me lo pasa, yo puedo abrirlo en esa misma versión y en versiones posteriores, 21, 22, 23, 24. Pero si desarrollo el archivo en 2024, 23, no puedo abrirlo en una versión pasada como 2020. No se puede, para nada. A no ser que hagas ahí unas transformaciones que le llamamos a nivel de archivos IFC, de cosas que en cierta manera pierden información, que no es muy recomendable. Pero bueno, ¿no? El software como tal no permite esa interoperabilidad entre versiones. Y parece que lo mismo pasa en Infraworks, ¿no? No te está permitiendo abrir porque ese archivo se desarrolla en una versión 2020 más actualizada de la que tienes instalada en este momento. Ok, por favor, abran el archivo para que podamos ver de qué trata el desarrollo en esta etapa, ¿eh? Desarrollo de la práctica o de trabajo a nivel de teoría también. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, el software, el de Infraworks, es uno, yo considero, de los más ligeros, por decirlo así. Porque los otros softwares como, no sé, Revit, Civil, hasta AutoCAD, ¿no? Son muy pesados cuando se va subiendo información. En cambio, el Infraworks trabaja a nivel de base de datos. Puedes vincular bases de datos y te los muestra de manera gráfica, ¿no? Entonces, este software es algo ligero, por decir así, nos permite hacer se puede decir, integración de la información, nos permite revisarla. Pero a pesar de eso, los requerimientos que va teniendo a medida que se va subiendo rasters, no sé, modelos, N cosas, va generando mucho mayor peso, se puede decir, y requerimientos de hardware. Por lo cual, si ustedes piensan usar este tipo de software, les recomiendo usar un equipo potente, ¿no? A nivel de RAM, a nivel de procesador, a nivel de core. Incluso hay personas o profesionales que tienen, no sé, equipos de PC de escritorio que tienen 128 gigabytes de RAM, ¿no? Y con eso trabajan tranquilos, con menos no pueden trabajar. Ok. Ay, cuando abran el vuelo van a tener esta vista. Es una zona, una ciudad, ¿no? Donde vamos a identificar elementos nuevos, por decirlo así. Vemos lagunas, bueno, una pequeña área de agua. Como verán, el agua no se está moviendo, está como una mancha, ¿no? Como verán ahí. A ver si me acerco, se mueve un poquito, así se mueve un poquito. Ya.
Voy a configurar aquí un momento esto. Gráficos. No sé si notan aquí algo pequeñito, acá, una manchita dentro del agua. Si yo le quito el check, desaparece. Si le pongo el check, aparece. Es un reflejo de, por ejemplo, una casa o un árbol que esté por ahí, ¿no? Agua realista. Si le hago clic en agua realista, como verán, cambia la manera en cómo se presenta esta área de agua. Si le quito, también, ¿no? Y pueden notar que no es el zoom, ¿ah? Ojo, no es el zoom, sino el modelo tiene como que un lag, ¿no? No, no se habrán jugado juegos, está como que por cuadros, ¿no? Cuadros, fotos, ¿no? ¿Por qué? Porque le he bajado la calidad a nivel bajo, ¿no? Para que no me quite requerimientos o hardware, para que el requerimiento de hardware no sea tan alto y no se cierre el programa. ¿Ok? Si ustedes lo tienen así y su máquina tiene requerimientos altos, pueden trabajarlo, con sombras incluso. Eh, pero como les comenté, si su máquina no puede aguantar estas configuraciones, se va a cerrar, ¿no? Entonces, para evitar eso, mejor lo quito. Ahí está. Es un poco más manejable. Y esto aplica a todos los cuerpos de agua, ¿no? Por ejemplo, acá el río también, el río, este río de aquí. De igual manera, voy a configurar y también puedo verlo de manera realista, por decirlo así. Check, 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 check. No, ahí está. Ojo, no piensen que el flujo del agua va a seguir una dirección, ¿no? Sí, por decir, todo el trayecto del río, por decirlo así. Por defecto es en una dirección X, que también se puede configurar, póngase en este sentido. Entonces, el flujo del agua va a aparentar ese sentido. Que en este caso, si ustedes miran la imagen, el flujo del agua está en este sentido, ¿ya? Pero no a través del trazo, sino es como si estarías de frente en esta dirección, ¿no? ¿Ok? Voy a quitarlo por el momento. Gráficos 3D. ¿Qué pasó? Vale. Gráficos 3D. Hago realista, ¿no? Ok, listo. Listo. Bien, dicho eso, nos vamos a revisar el modelo y como verán hay varias casitas, ¿no? Varios edificios, propuestas de vías, N cosas, ¿no? Este es un modelo, por lo que veo, generado automáticamente por el software, pero para los fines académicos nos va a servir, ¿no? Dependiendo de dónde ustedes extraigan o generen un modelo, van a tener más o menos información, ¿no? Por ejemplo, si se van a Europa, en Europa pueden sacar hasta la Torre Eiffel, que aparece modelada en 3D. ¿Ok? Boca a boca. Ya. Vamos a hacer, sí, a ver, se van un poco aquí, se alejan un poquito para ubicarnos dentro del proyecto y buscan esta zona, esta de aquí, el meandro que está por acá y se acercan ahí, ¿ok? Nos acercamos y van a ver una zona aquí donde hay un estacionamiento de varios coches, aquí hay un planteamiento de vía, aquí hay un puente, aquí hay otro trazo de vía, aquí en esta zona hay un túnel y aquí termina la vía y se conecta a esta vía existente. ¿Ok? Aquí se hizo un túnel claro, es un túnel prácticamente, para evitar afectar la vía existente y la vivienda que había acá, ¿no? Esa propuesta creo que no es muy real que digamos, pero bueno. ¿Ok? Entonces, si yo me acerco un poco, van a ver aquí la propuesta. Está, una vía. Voy avanzo, 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 avanzo.
Aquí veo una propuesta de puente con ciertos elementos, unas barreras, ¿no? Cosas. Si me voy un poquito hacia abajo a ver qué cosa hay en el puente, veo que es un tipo de puente que tiene pilotes, ¿no? Toda una serie de pilotes. Y si continúo, puedo ver que hay un terraplén, un relleno, un corte de talud. Perdón, hay un relleno, acá hay un corte de talud para hacer el puente encajonado que vemos, para el túnel encajonado que vemos aquí en esta zona. Me acerco un poco, veo ahí la propuesta. Y aquí nos conectamos a la vía, ¿no? Y como verán, aquí hay ciertos elementos que no lo hemos visto aún, pero vemos, ¿no? Que se puede configurar. Por ejemplo, las señales de dirección, que está por aquí. Perdón, el mueble está un poco pesado. Ok. Ok. Ok, viendo esto, lo que vamos a hacer es trabajar en esta propuesta desde cero, ¿no? Desde cero vamos a tratar de llegar a ese nivel, para lo cual vamos a ver que todo este modelo, esta zona que acabamos de ver aquí, está definida dentro de una propuesta A, que es, bueno, mejor dicho, está dentro del máster, ¿no? Que cuando vemos. Lo que voy a hacer va a ser desplegar mis propuestas y me voy a ir a Edge of Town. Y en este caso ya no vemos el planteamiento que existía antes, ¿no? Anteriormente había una vía por acá, vía por aquí, generaba un túnel en esta zona y se conectaba aquí. ¿Ok? En este caso vamos a realizar esa misma propuesta, pero antes yo creo que el modelo está bien grande y me está generando un poco de problemas, por lo cual voy a recortarlo. ¿Ok? Y ustedes también pueden hacer lo mismo. Me voy a una zona, una vista superior, me voy a configuraciones del modelo y le voy a indicar que me genere un cuadro delimitador, ¿no? Cuadro delimitador, y donde voy a trabajar va a ser esta zona de aquí. Listo. Dicho esto, le voy a poner una descripción, zona de proyecto. Ok. Voy a dejar esto por el momento así, British Nat Griffith, debido a que esta información es una información netamente de Autodesk, de unos cursos académicos que están trabajando obviamente en otro sistema de coordenadas como vemos aquí. No modifiquen eso, por favor. Dejamos todo configurado como estaba, isometric, todo lo demás. No tocamos, lo único que tocamos es el cuadro delimitador. Aplicamos y aceptamos. Ok, ya ahí ya tengo mi modelo, mi área de proyecto, lo cual me aligera mucho el trabajo a nivel de mi planteamiento. Por favor, hagan este proceso para no tener problemas y que no se cierre el software. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar. Espero que todos estén aquí, por favor. De igual manera se va a hacer un taller al respecto, en la próxima clase posiblemente, con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ok? Bien, vamos a estar en la propuesta de Edition Town y si desean, vamos a desplegar esto y vamos a crear una nueva propuesta, ¿no? Vamos a ponerle propuesta de trabajo, propuesta, taller 02, aceptar.
Ok, entonces dentro de esta propuesta, lo que vamos a hacer es plantear, ¿no? La misma vía, la misma solución, simplemente que vamos a hacer el ejercicio de cómo podemos llegar a esa propuesta que vimos anteriormente. Ok, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahí? Ok, entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿por dónde empezamos? Voy a ir a la propuesta máster para un poco analizar lo que ya existe o está desarrollado. Ok, en este caso, yo estoy viendo una vía, pero esta vía tiene una particularidad, que no es una cartera de planificación, ¿no? Si yo lo selecciono, van a ver que es una carretera ya compuesta, por decir así, ¿no? Compuesta. Que cuando selecciono esto, yo voy a ver ciertos elementos que usualmente una carretera de planificación no cuenta, ¿no? Puedo ver el punto inicial de la curva, punto final de la curva, ¿no? En este caso, esta es una curva simple, no tiene transiciones o curvas espirales, cosas. Me da las progresivas, puedo visualizar estas, entre otros elementos, ¿no? Y también saben que la carretera compuesta nos permite ver un tema de perfil longitudinal y hacer un análisis al respecto, ¿no? Está aquí, ¿no? Ok, esto ya lo conocemos. Un botón interesante es el que está aquí en la parte inferior, solo como comentario, que es un rastreo activo, ¿no? En este caso está desactivado y si yo me muevo a través del perfil longitudinal, ven que no pasa nada, ¿no? O sea, me acerco, no pasa nada. Pero si yo activo esto, lo que va a suceder es que la línea amarilla vertical va a seguir el cursor, ¿no? Sin hacer clic. Yo no estoy haciendo clic, no estoy, solo estoy moviendo el mouse y automáticamente me genera un seguimiento, un rastreo activo, como mencioné acá. Si yo le quito o desactivo este botón, van a ver que ya no sucede eso. ¿Ok? Si en algún momento a ustedes les aparece el perfil así, de esta manera, y no lo pueden ubicar, pueden utilizar este botón que está en la parte inferior. Es como hacer un zoom de todo el proyecto a nivel de perfil, ¿no? Les voy a mostrar. Ok, dicho eso, vamos a cerrar. Ok. Voy a ir un momento a la pestaña de crear y voy a desplegar transportes. Y como verán, dentro de estas yo tengo opciones, ¿no? Cartera compuesta, cartera de planificación, barrera. Ya hemos o ya conocemos ampliamente el tema de cartera de planificación. Y como verán, cuando hacíamos clic en este botón, me aparecía una serie de estilos, ¿no? Estilos de dibujo para las carreteras de planificación, ¿no? Esto ya lo conocemos. Usualmente hemos estado utilizando Street to Lane. Voy a estar por aquí. Aquí está, Street to Lane. Este es el que hemos estado utilizando a nivel de cartera de planificación. Ok. ¿Y por qué les comento esto? Vamos a eliminar esto de aquí. Ya. Porque la cartera de planificación tenía una particularidad que yo podía configurarla, ¿no? Si yo selecciono esta, yo veía el estilo asignado, podría irme a mi administrador, paleta de estilos, podría irme a mi carretera, buscar acá carreteras, y podría seleccionar cualquiera de esas y podría editarla. Esto ya lo conocemos, ¿no? Podemos editar los anchos, tener cosas, ¿ya? ¿Qué pasa en la carretera de compuesta? La carretera compuesta, ¿no? Vamos a ir aquí. Voy a decirle crear, créame una carretera compuesta. Y en este caso, no me aparece una ventana emergente como tal, sino me aparece estoy aquí, esta ventanita, que está anclada al lado derecho de la pantalla, en este caso. Y por defecto, tengo las siguientes opciones, ¿no?
Puedo agregar un nombre, puedo agregar, darle las indicaciones del método de creación basada en puntos de intersección, basada en elementos, el tipo. En este caso ya no hablamos de estilos de carreteras, no hablamos de ensamblajes, ¿no? En este caso es un ensamblaje de 2 líneas o 2 carriles, 2 lanes, ¿no? Vemos un tema de atributos, normas de diseño. En este caso sí se aplican las normas de diseño a Ashton-Metric 2011. La función es una vía local y la velocidad por defecto de 40 kilómetros por hora, ¿no? Aquí yo puedo hacer clic, puedo cambiarle el tipo de vía, puede ser una arterial, un colector, un freeway, y puedo cambiar incluso la velocidad de proyecto, ¿ya? Pero ¿cuál era la diferencia sustancial, no? Que como les comenté, si yo le pido que me cree una cartera de planificación, por defecto me da estilos. Tengo estilos para seleccionar, estilos editables. Pero si le pido modelar una cartera compuesta, no tengo los estilos, sino hablamos de ensamblajes, ¿ok? Voy a hacerle clic aquí en Two Lanes y voy a tener la siguiente ventana emergente que se parece a los estilos de carteras compuestas. Es algo similar, ¿no? Pero en este caso, como les menciono, no son estilos, son ensamblajes. Ya vamos a ver cuál es la diferencia de estos. Como verán aquí yo puedo seleccionar, está configurado, se podría decir, los elementos, al igual que estilos de carreteras. Vamos a seleccionar uno de aquí, justo a modo de ejemplo para que podamos ver. Sección, ensamblaje, esto. Ustedes pueden probar, ¿no? Con cualquier opción también. A ver, acá vamos a seleccionar este de aquí. Y voy a hacer un pequeño trazo desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Se generó, en este caso ya no estoy usando una carretera de planificación, sino directamente una carretera compuesta, ¿no? Se parece, simplemente que, geométricamente se parece, simplemente que cuando selecciono ya se puede notar la diferencia, ¿no? De los elementos que tengo para editar esto. Y como comenté en algún momento, la diferencia de estas dos carreteras, mejor dicho, entre la planificación y la carretera compuesta, es que la carretera compuesta me permite un mayor grado de edición, por decir así, directamente dentro del elemento. Por ejemplo, acá en la cartera de planificación yo no puedo seleccionar las bermas o la vía o los ejes, ¿no? En cambio, en la cartera de compuestas, sí. Si yo selecciono esta y si me posiciono, digamos, encima de los elementos, ven que se resalta, ¿no? O sea, o hay un cambio de tono. El área verde, en este caso es el relleno o corte, la vereda, la vía derecha o izquierda, el eje central, o la vía derecha. Igualmente al otro lado la vereda, el corte. Si me posiciono en el centro, por ejemplo, yo puedo seleccionar una vía o un lado de la calzada y al seleccionarlo veo que en la parte derecha cambian las opciones a nivel de propiedades. Si presiono escape, cambia a nivel de la vía como tal, ¿no? Vamos a ir viendo esos elementos de acá un momento. ¿Ok? Pero vamos a terminar con el tema de estilos de paneles o ensamblajes. ¿Ya? En este caso, si yo selecciono esta vía compuesta, en la parte derecha vamos a ver lo que les comenté. Puedo agregarle el nombre, la función, en este caso local, la velocidad le puedo poner 35. Cuando yo le coloqué 35, ven aquí que aparece una alerta, un colorcito medio rojo. Entonces, para que el modelo haga los cambios respecto a esta vía, me pide que yo presione Enter, ¿no? Para que me actualice el modelo. En este caso no es muy, se podría decir, no influyen mucho los cambios debido a que es un trazo recto, un tramo recto que acabo de dibujar. Pero si yo tuviera, digamos, un trazo con curvas, el hecho de aplicarle una velocidad de diseño me afectaría en las transiciones o longitudes de desarrollo de cosas, ¿no? Que el software me alertaría si estoy cumpliendo o no la normativa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando empezamos a desarrollar
a nivel de carreteras compuestas. ¿Ya? La norma de diseño, Aistometric 2011, la que está aplicada actualmente, es si deseo no que aparezcan marcas viales, puedo desactivarlo. Igual me da una alerta y en la parte inferior me aparece ¿no? un consejo o una instrucción. Y aquí me aparece una marquita, ¿no? Entonces me está diciendo que presione la tecla Enter para actualizar el modelo. Como ven, me aparece una alerta acá, actualizando el modelo. ¿Okay? Y como verán, ya se actualizó, no hay marcas viales, etcétera, ¿no? Voy a nuevamente seleccionarlo, voy a activar, presionar Enter y actualizar el modelo. Por defecto me da información como información geométrica a nivel de longitud 120 metros aproximadamente, intervalos de PK, desde la progresiva 00 a la 0 más 120, intervalo de elevación. Esta vía tiene un rango de elevación entre los 48 metros aproximadamente y los 55 metros, ¿no? Eso está haciendo un promedio entre la parte más baja y la parte más alta, ¿no? Que tiene esta cartera. ¿Ok? ¿Qué más podemos analizar acá? Intervalo de pendiente, también podemos ver la pendiente entre 5.74% y 5.74%. ¿Por qué? Porque es solo un tramo, ¿no? Y todo el tramo tiene la misma pendiente. ¿Ok? A nivel de explanaciones, material de desmonte, material de terraplén, ninguno. Aparece una marca acá como 0, no está asignado nada, ¿no? Esto nos va a servir para calcular esto de acá. Pues de qué momento lo vamos a ver, para calcular el tema de corte y relleno, ¿ya? Eh, Método de explanación, pendiente fija, límite de explanación, bueno, es un tema de las explanaciones, cortes, rellenos, etcétera. Y las pendientes de desmontaje o terraplén, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos definiendo cuál va a ser el talud que va a tener a nivel de desmonte. Entiendo que esto es el corte y relleno. Entonces, esta pendiente me va a definir, por ejemplo, aquí, ¿no? Este corte que hay acá, la vía. Y este otro pendiente de terraplén me está definiendo este talud. Aquí. 3-1. 3-1. El límite de explanación, que es 10 metros, me define desde la vía, si hago un corte acá a longitud no transversal, este ancho, ¿no? 10 metros. ¿Ok? Si por ejemplo acá yo le pongo, acá en esta zona le pongo 1 metro, lo que va a hacer es el software hacerme un talud, pero transversalmente cuando llegue al metro, ya no va a continuar el talud, sino va a continuar un corte vertical. ¿Ya? Lo vamos a ver después. Nada. Bueno, esas son las configuraciones básicas. Y si, por ejemplo, yo empiezo a seleccionar mi carretera compuesta y luego selecciono una calzada, me da datos interesantes como la longitud de este carril, ¿no? 120, que es la misma longitud. Y en la parte derecha cambia la ventana de propiedades. Está acá. Me habla ya también de unas propiedades por carril. El tipo de material asignado, de dónde se está extrayendo esta información o este material, el PK inicial, PK final, ¿no? 0, 120, longitud, anchura, altura, pendiente. En este caso yo podría decirle la dimensión que no sea 3.6, sino que sea 6 metros, ¿no? Enter para que actualice. Y directamente a través del modelo sin ir a una configuración, se actualiza el modelo, ¿no? Como verán. Entonces aquí sí la cartera compuesta me permite hacer una edición, se podría decir, independiente sobre desde el eje, la parte derecha y la parte izquierda. Incluso los taludes que estén definidos también se pueden cambiar por tramos, generar transiciones entre tramos, ¿no? Este tramo puede tener un talud definido de 3-1, este otro puede tener de 4-1 y en esta zona se puede generar una transición entre esos dos taludes, ¿no? Y esto es totalmente independiente para el margen derecho como para el margen izquierdo, no se puede ir editando. Ok, también lo vamos a ir viendo, un momento. Ya. ¿Consultas, dudas hasta acá? Bueno, es un poco de teoría.